Iniciar grabación. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos en este momento en nuestra segunda sesión relacionado con el proceso de análisis de datos cualitativos. El día de hoy vamos a continuar con un segundo paso que lo hemos denominado filtrado de información o destilación de la información. Que corresponde al proceso de análisis de datos como un segundo paso. Entonces, pues básicamente lo que estamos haciendo en este momento es preparándonos para iniciar este ejercicio mientras nos conectamos y podemos estar en línea pues todos y de esta manera pues estas grabaciones que puedan ser parte de nuestro trabajo ya sea sincrónico si no se cuentan con las condiciones técnicas y de esta manera podamos también asistir de manera sincrónica o asincrónica. Entonces, así como ustedes lo pueden estar viendo en este momento en pantalla, el tema de hoy se llama destilación de la información. La destilación de la información o filtrado de la información, que ya vamos a empezar a mirar, hace parte del proceso de análisis de datos cualitativos. Entonces, por favor, si usted tiene allí su lápiz, su agenda, quiero contarles que esta va a ser nuestro trabajo del día de hoy. Lo primero que voy a hacer es hacer una introducción rápida al tema que vamos a abordar el día de hoy, la destilación o filtrado de información. Ya posteriormente vamos a hablar qué es, cómo se desarrolla, para qué sirve. En un tercer momento vamos a hacer este ejercicio práctico. A mí la verdad me parece que este tipo de ejercicios son muy valiosos cuando se aplican, cuando se implementan. Y por último, pues hay unas, llamémoslo, asignaciones para empezar a darle dinámica a este proceso de investigación. Ya llamémoslo que son unos compromisos, unas tareas, unas actividades que debemos eh, lograr hacer. Entonces, mucha atención con lo que les quiero compartir el día de hoy, que lo deben hacer tanto, digámoslo, como parte del ejercicio, así como parte, llamémoslo, también de su trabajo de grado. Entonces, bueno, permítanme un momentito por acá. Voy a abrir por acá que están ingresando y ya estamos nuevamente aquí. Vamos a ver si ya se agregó. Perfecto, listo. Entonces, pues estamos acá. Voy entonces para el primer punto. Recuerden que esto que les estoy mostrando aquí en esta imagen, en esta presentación, es una sugerencia de cómo vamos a analizar los datos que ustedes han venido registrando en su trabajo de campo. Nuestro primer punto se llama alistamiento de la información. El alistamiento de la información nosotros lo trabajamos en una sesión anterior. Luego de este alistamiento pasamos a la destilación de la información, que es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Luego hacemos un proceso que le llaman denominado nominación, luego codificación, vinculación, redes y triangulación. Creo que si nosotros llevamos a cabo paso a paso estos 7 elementos, creo que podemos lograr de alguna manera, creo que podemos lograr llevar a cabo un proceso de análisis. En este momento, entonces, allí alistamiento, destilación, nominación, codificación, vinculación, redes semánticas y por último, la triangulación. Bien, un recorderis súper rapidito. Recuerden lo que hicimos en la sesión anterior. Hicimos la descarga de un software para análisis de datos, pues en nuestro caso Atlas TI, pero todos van a funcionar de la misma manera. Luego de eso, lo que normalmente se hace es la transcripción o conversión de formatos, una organización de los documentos en unas carpetas, que también lo hicimos, y lo que hicimos fue vincular esos documentos al software. Eso fue lo que hicimos la clase anterior y pues que les sugerí que se hiciera práctico durante esta semana. Y por último, lo que hicimos fue ya desde el software vincularlos, jalar los archivos, jalar los documentos o todos, digamos, los datos que teníamos allí.
Más adelante me pueden contar cómo les fue. Entonces, en ese orden de ideas, pasamos a este segundo punto que es, bueno, ya tenemos entonces los datos vinculados al software. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que debemos hacer y qué es esta cosa de destilación de la información y para qué sirve y cómo yo arranco. Entonces, pilas acá. Muchos autores, muchos, llamémoslo, muchas personas que trabajamos en el ámbito de la investigación, podemos muchas veces colocarle un nombre a algunas acciones que nosotros llevamos a cabo, pero a veces le ponemos, digamos, a la misma acción varios tipos de nombre. Entonces eso a veces nos puede llegar a confundir. Antes de empezar pues con el proceso, es importante contarles. Si ustedes por allí escuchan en algún momento marcación de voces, estamos hablando de un proceso de filtración de información. O ustedes, por ejemplo, dicen generar las citas, eso también es destilación de la información. Se le pone como diferentes nombres. ¿Qué es lo que pasa con la segunda, con la verdecita que tengo acá? Generación de citas a mí no me gusta porque se confunde con las citas por allá, las citas en norma APA, la cita de tal autor. Entonces, esta la verdad no trato de hablar mucho de generar citas. Sin embargo, hay un problema. El software ya se van a dar cuenta que tiene esto es marcado como citas. Ya lo vamos a ver un poquito más específicamente. Y otra forma de expresar la destilación de la información o el filtrado de la información es la identificación de unidades de información. Todo esto básicamente es una introducción pequeñita, pero no les quiero hacer, mejor dicho, complicada esta cosa. Es simplemente la destilación de la información, es empezar a marcar fragmentos en nuestros documentos y esto ya pues les voy a mostrar. Solamente este puntico es por si ustedes escuchan marcación de voces. Ah, se refiere a que está filtrando. Generación de citas o marcar la cita. Entonces es esto. Identificación de unidades de información es lo mismo. Entonces digamos que esto lo hago sobre todo como para tener una claridad y no generar entonces por allí problemas. Eso estaba ligado entonces al primer punto, que es la introducción al filtrado de la información. Ahora, yo quiero contarles que aquí es donde empieza lo bueno de este proceso. Aquí es donde empieza, mejor dicho, bueno, todo es interesantísimo. Pero miren, nosotros tenemos entonces unos documentos allí de Atlas TI en un software vinculados. Para empezar nosotros nuestro proceso de filtrado de información, clave número 1, absolutamente clave para hacer un proceso de análisis de datos y filtrado de información y todo lo que vamos a hacer es tener absolutamente clara la pregunta de investigación o el objetivo. Miren, no le pongan, digamos, tantas cosas quizás académicas y un lenguaje un poco rebuscado por quizás trabajarlo como de manera académica su pregunta o su objetivo. No, miren, ustedes lo que tienen que ser es absolutamente claros con su pregunta. ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Qué quiere responder? O en su efecto, ¿cuál es su objetivo? Entonces miremos acá lo que estoy escribiendo. Tengo una pregunta de investigación y la quiero resolver. Perdónenme, en esto yo soy súper cansón porque tengo que devolverme 100.000 veces a la pregunta porque la pregunta es la que me va a guiar el proceso. Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores asociados a la disfuncionalidad familiar que se presentan en el contexto de estudio? Es decir, quiero mirar cuáles son los factores asociados a la disfuncionalidad familiar del contexto donde yo estoy haciendo la investigación. Venga a ver qué es lo que pasa allí, qué es lo que está sucediendo en este sentido, qué factores de disfuncionalidad se están dando. Ya van a ver ustedes cómo empezamos a tejer la cosa. Eso es una primera fase de mi investigación, es un ejemplo que estamos llevando a cabo. Y una segunda fase corresponde ya identificando esos, llamémoslo, factores de disfuncionalidad familiar. Lo que voy a hacer es con una fase mirar esos factores de disfuncionalidad familiar, cómo me afectan a nivel académico o cómo los niños pueden llegar a ser afectados a nivel académico por esos niveles, por esos factores asociados a las familias disfuncionales, o
cómo esos factores también pueden llegar a estar relacionados con el desempeño académico. Vamos a ver. Ahí hay una foto que quizás trata de expresar un poco algunos elementos de la disfuncionalidad familiar, la violencia, en algunos casos el alcoholismo, en algunos casos la negligencia, la intolerancia, hay algunos elementos que quizás nos pueden llegar a afectar, eso lo vamos a mirar. Eso para las personas que llevaron a cabo la vinculación de los documentos de familias disfuncionales, que lo hicimos en la sesión anterior, que es un texto, una entrevista y 2 imágenes y 2 videos correspondientes pues a los Simpson. Otra, miren que hubo personas que se fueron más por la investigación relacionada con las características de los profesores. Entonces miren que la pregunta es, ¿cuáles son las características que definen una práctica educativa de calidad en el contexto de la educación superior? Yo creo que para hacerles aquí básicamente un resumencito de esta primera parte, porque vamos a lo práctico, aquí tiene que ver es 2 cosas absolutamente relevantes. Tener clara, precisa, sucinta la pregunta de investigación, tenerla clara. Eso es lo primero que debemos hacer. Primera pregunta que les propongo es, ¿cuáles son los factores de disfuncionalidad familiar que se encuentran en donde yo, digamos, hago mi proceso de investigación? Y el otro es básicamente, ¿cuáles son las características que definen una práctica, una práctica educativa de calidad? O sea, un buen profesor. Eso es básicamente el ejercicio. Ahora sí, vamos que en este punto, ahora sí vámonos pues a la práctica. Vámonos en este momento para hacer nuestro ejercicio de trabajo, digamos, lo más desde el hacer. Y para eso, entonces, les voy a pedir a ustedes, como siempre, no sé hasta qué punto puedan ustedes colocar esto en su celular, aunque se va a ver un poquito más pequeñito, y ustedes pueden ir trabajando desde su computador, dependiendo de los recursos. Sin embargo, como estamos grabando esta sesión, también pueden ustedes retomar. Ustedes pueden retomar, por supuesto, esto y verlo pues más adelante. Como nos quede mejor, por supuesto, pues bueno, ustedes a partir de lo que ustedes, digamos, los recursos que tengan a su mano, pues lo decidirán. Entonces, pues bueno, en este momento les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla, permítanme un momento. Vamos a ver si es esta. Bien, entonces tengo aquí, estoy en mi pantalla. Voy a iniciar desde donde nos quedamos la sesión anterior. Entonces vengo a Atlas TI, voy a colocar aquí en mi visor, en mi buscador Atlas, voy a darle clic aquí y pues me empieza a abrir el software. En este caso estamos trabajando con la versión 8. Aquí normalmente me pide una clave de licencia, recuérdenlo, por ahora siempre, como no vamos a trabajar con la licencia paga, sino la versión de prueba, vamos a dar clic en la versión de prueba. Aquí normalmente me aparece una actualización, esto no lo vamos a hacer por ahora, no vamos a actualizar el software y estamos aquí. Nosotros en la sesión anterior ya habíamos creado un proyecto y ya habíamos vinculado los documentos. Sin embargo, pues lo podemos hacer rápidamente como recorderis. Entonces voy a crear un proyecto nuevo, le voy a colocar familias, investigación puede ser, y le digo aquí, pues crear. Eso es, digamos, para crear un proyecto. Mientras se crea el proyecto, recuerden que nosotros tenemos los documentos en una carpeta. En una carpeta nosotros la colocábamos. En este caso yo la he colocado en la carpeta fuente de Atlas TI. Sin embargo, esta carpeta ustedes la pueden poner en documentos, la pueden colocar en una carpeta en la que ustedes consideren. Lo importante es que esa carpeta no se mueva, que esa carpeta pues no se mueva. Entonces aquí lo que voy a hacer es que, bueno, tenemos entonces, este es el software Atlas TI, que es lo que voy a hacer, voy a vincular entonces los documentos. ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, pues hay muchas formas para hacerlo. A mí la verdad me gusta, bueno, ustedes lo pueden ir a hacer desde la parte superior izquierda del software, le dicen agregar documentos y van y pues abren los documentos, en este caso seleccionan todos y le dicen abrir.
A eso se vinculan los datos de su trabajo. A mí, digamos que lo podríamos hacer también de esta manera. Voy acá a la parte superior donde dice documentos. Voy, le doy clic donde dice abrir administrador de documentos y simplemente desde la carpeta que los tengo los puedo arrastrar. Y va a ser, digamos, de la misma manera que yo le diga agregar documentos o los puedo arrastrar. Eso fue lo que hicimos, hasta este punto fue lo que hicimos la clase anterior, la sesión anterior. Eso fue el proceso, llamémoslo de alistamiento, que era organizar la carpeta, que era colocarla pues en una carpeta específica y bueno, voy acá. En este momento voy a empezar mi proceso de filtración de la información. Yo les sugiero en este sentido, si ustedes tienen acá unos documentos y a ustedes les gusta organizar estos documentos por grupos, por carpetas, también lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Digamos, organizar carpetas de entrevistas por docentes, carpetas de entrevistas por estudiantes, padres de familia, lo podrían hacer así. En este caso voy a hacer el ejemplo por tipo de documento. Miren que tenemos, por ejemplo, imagen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar las dos imágenes. ¿Cómo las selecciono? En mi caso yo lo hago oprimiendo control, teniendo oprimido la tecla control y selecciono los que yo quiera. En este caso, simplemente voy a seleccionar las imágenes. Selecciono imágenes y ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí en documentos voy a decirle nuevo grupo. En la pestaña documentos, nuevo grupo. Esto no lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer. Básicamente si lo quieren organizar. Entonces aquí voy a hacer un grupo que se llama imágenes. Imágenes. Y le doy crear. Miren que me creó un grupito con dos documentos que se llaman imagen. Voy a irme otro, en términos del texto, entonces oprimiendo control, voy a oprimir referentes y texto de familia, voy a crear un nuevo grupo que se llame texto. Me ha generado un grupo que son los, llamémoslo, documentos textuales, voy a ponerle mejor textuales, porque son los datos que están, digamos, con texto. Y por último, voy a hacer un grupo con audio y video. Entonces le digo grupo y voy a colocarle aquí audiovisual, el material audiovisual que tengo. Entonces ustedes se van a cada uno de los grupos, van a encontrar organizados sus documentos. Si le dan clic aquí en la parte blanca, llamémoslo así, aquí en esta parte, perdón, pues van a aparecer todos sus documentos. En este caso, no se preocupen, simplemente este paso era para mostrarles que podemos organizar nuestros documentos en carpeta. Vamos ahora a la parte de filtrado de información. ¿Cómo se filtra la información? Y cómo nosotros llevamos a cabo pues un proceso de filtrado de información tanto en estos documentos. Recuerden, yo lo dije y creo que lo repito y perdónenme. Lo más importante de cualquier proceso de análisis es tener clara la pregunta de investigación. Nosotros debemos tener absolutamente clara la pregunta de investigación. Si nosotros no tenemos clara la pregunta de investigación, esto se va a volver en una cosa absolutamente cansona. Si tenemos clara la pregunta de investigación, va a ser facilísimo. Facilísimo, absolutamente facilísimo. Aquí, para que estemos súper claros, para el ejercicio que estamos haciendo, miren, pregunta, ¿cuáles son los factores de disfuncionalidad, los factores asociados a la disfuncionalidad familiar que se presentan en el contexto de investigación? Quiero saber cuáles son los factores asociados a la disfuncionalidad familiar. Esto es básicamente lo que estoy haciendo en mi trabajo. Ahora sí, vuelvo aquí a mi software de Atlas TI y voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir acá texto familia. Voy a iniciar por esta entrevista. Teníamos por allí, les sugerí que hicieran una lectura de esta entrevista. Ya más o menos las personas que han venido trabajando han hecho una lectura de esta entrevista, pues tienen una idea general de lo que se trabaja aquí. Sin embargo,
vamos a retomarla pues en este punto. Entonces, miren, paso número 1. Filtrado de información con texto. Tengo mi pregunta. ¿Cuáles son los factores asociados a la disfuncionalidad familiar? Y empiezo aquí a leer mi entrevista. ¿Qué recuerda usted de la época de su niñez? Responde la persona. Fue un ambiente bastante difícil. Un ambiente donde tengo un papá que toma bastante, que golpea muchísimo a mi mamá, que la golpea, la deja en el piso hasta que le revienta la boca y la nariz. Yo me acuerdo que era muy pequeña y como era la mayor de 3 hermanos, le tenía muchísimo miedo a mi papá. Tenía como 6 años, me acuerdo que nosotros nos metíamos a una habitación y yo me ponía a rezar con mis hermanos y a escuchar a mi mamá cómo gritaba, y esos son recuerdos mayores. Entonces, ustedes una vez hacen la lectura, empiezan a decir, a ver, pregunta, ¿cuáles son los factores asociados a las familias disfuncionales cuáles son los factores asociados a la disfuncionalidad familiar? Y vienen aquí y dicen, fue un ambiente bastante difícil. ¿Ustedes creen que tener un ambiente bastante difícil puede ser un factor de disfuncionalidad? Bueno, pues habrán personas y pues lo puedo leer aquí en los comentarios, lo que ustedes me digan. Sin embargo, quizás todos nosotros hemos vivido en ambientes difíciles, quizás a nivel económico, pero con dificultades. Pero eso no quiere decir que quizás tengamos que tener factores relacionados a nivel de disfuncionalidad familiar. Sin embargo, miren que yo sigo leyendo. Un ambiente donde tengo un papá que toma bastante. Ya una persona en el núcleo familiar que permanentemente tenga quizás una dificultad con el tema relacionado con, digamos, con el consumo de bebidas alcohólicas permanentemente, podría sí convertirse en un elemento de disfuncionalidad familiar. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, tan sencillo. Marcamos esto. Tengo un ambiente donde tengo un papá que toma bastante. Le doy clic derecho y me dice crear cita libre. Y le doy clic. Esto es un primer proceso de filtrado. Es básicamente conectar pregunta y decir, mire lo que está ocurriendo. Esto es básicamente lo que debemos hacer con todos nuestros procesos, nuestros datos en imagen, texto, video, audio. Ya vamos para allá, vamos a ir adelante. Recuerden por favor que si tienen alguna duda, por favor no duden en decir. Entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta aquí, una vez yo marqué, le dije clic derecho y fui y le dije crear cita libre. Ya no me aparece, pero me aparece acá, porque ya marqué esta, me aparece acá una barrita y un numerito. Y me está mostrando la cita que marqué. 5.2.1 y me dice que un ambiente donde tengo un papá que toma bastante. Ese 5.1, ¿qué significa? Ese 5.1 significa que en el documento 5, en mi caso que es el de texto, que estoy haciendo el primer análisis en texto, documento 5 y es la primera cita de ese documento. Eso es lo que me está llamando el 5.1. Sigo por allí y por favor me gustaría, si quieren, como no es pregunta, sino solamente aportes, ustedes pueden abrir por supuesto su micrófono y me van contando y las quisiera escuchar. Sigo leyendo. Que golpea muchísimo a mi mamá. ¿Ustedes consideran que esta parte podría llegar a ser un factor asociado o más una frase que nos conlleve a analizar factores asociados a la disfuncionalidad familiar? No las escucho. Se está entrecortando un poco. No, se entrecorta.
¿Alguien más por allí? Que golpea muchísimo a mi mamá. ¿La marcamos como cita? ¿Ustedes qué creen? Sí, profe, ¿no? Sí, profe, es otro factor. Que haya violencia y que hayan elementos por allí que estén relacionados, pues por supuesto conllevarían a quizás, eh, digamos, pensar que se pueden dar elementos dentro de la familia que pueden estar llegando a lo que estamos tratando de identificar. Entonces, para eso, selecciono, que golpea muchísimo a mi mamá, selecciono clic derecho y le digo crear cita libre. Miren que en este caso lo que pasó fue que me generó un 5-2, que golpea muchísimo a mi mamá. Que la golpea y la deja en el piso hasta que le revienta la boca y la nariz. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un elemento y es el siguiente. Miren que todo este primer pedacito, la primera cita, me habla de elementos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, porque dice mi papá toma bastante. Y la segunda me está hablando ya de algo así como relacionado con sobre todo una violencia física, un maltrato. Pero miren que yo marqué hasta aquí, hasta donde dice golpea muchísimo a mi mamá. Sin embargo, sigue y dice que la golpea o la deja en el piso hasta que le revienta la boca y la nariz. Miren que esta cita, es decir, toda esta unidad de información, me está hablando de lo mismo. Entonces, lo que puedo hacer es que con el cursor, miren que al ponerlo en el puntico rosado, lo que puedo hacer es arrastrarla para que me actualice la cita y ya esté, digamos, completa. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que debemos hacer es empezar a marcar información. Empezamos a marcar información eh, que conlleve a un mismo concepto. Entonces miren que arriba mi papá toma mucho, toma bastante. Consumo. Abajo, golpea a mi mamá hasta la nariz, la boca, no sé qué. Toda esa primera parte está concadenada. Entonces miren que cómo nosotros marcamos unidades de información cuando encontramos en lo que vamos leyendo elementos que conllevan a un solo contexto y a un solo concepto. Me van contando si hay alguna duda, por favor. Sigo por acá. Y ahora, porfa, necesito que me ayuden. Ayúdenme, porfa, porque es que este ejercicio lo podemos hacer todos interesante en el momento que participamos. Yo me acuerdo que era muy pequeña y como era la mayor de los 3 hermanos, le tenía muchísimo miedo a mi papá. ¿Será que marcamos algo de allí? ¿Será que no? ¿Qué consideran ustedes? El miedo influye, ¿no? Yo creo que sí, pues porque no puede haber buena comunicación, pues digamos la niña no le puede decir nada al papá porque le da miedo. Muy bien. Sí, mira que tú estás asumiendo una postura de, creo que podría llegar a influir. Estoy en este momento tratando de aproximarme a responder mi pregunta de investigación y este es el ejercicio. No se afanen si ustedes marcan cosas que consideren después que no. Lo importante es que ustedes están haciendo llamémosle un primer acercamiento. Entonces, digamos, yo me acuerdo que era muy pequeña, pues esta parte la verdad no me está dando información relacionada con mi tema. Era la mayor de 3 hermanos. Bueno, pues puede ser un concepto por allí pero me parece que el hecho de que sea mayor de 3 hermanos o no, no sé qué, no sé hasta qué punto. Pero lo que ustedes dicen, le tenía miedo a mi papá. Esta parte creo que es importante. Clic derecho, crear cita libre. ¿Qué número me generó la cita? 5-3. 5-3 quiere decir el documento 5 en la tercera cita. Sigo por acá. Necesito que ustedes me cuenten y me digan, bueno, ¿dónde marcar? Tenía como 6 años. Me acuerdo que nosotros nos metíamos en una habitación y yo me ponía a rezar con mis hermanos. Algo por aquí me van contando. Y a escuchar a mi mamá cómo gritaba. Y esos son los recuerdos mayores. Me interrumpen cuando ustedes me digan. Mi mamá, una mujer que toda la vida trabajó, pero muchísimo para sacarnos adelante. Mi papá era de los que llegaba tomado. Quiero contarles algo. Ojalá
en sus entrevistas pues pase mucho esto que se está generando acá, porque miren que dice, mi papá era de los que llegaba tomado, y miren que está relacionado con algo que ya nos había dicho. Entonces, de esta manera podemos empezar a ver que existe un elemento que se va repitiendo. Esto es, ojalá que ocurra. En este caso voy a marcar acá, clic derecho, crear cita libre y ya voy con mi cuarta cita. Sigo por acá. Llegaba con amigos que se trataban de sobrepasar conmigo, con mi papá. Ustedes me dicen, Profe, yo creo que esa parte se debería colocar. ¿por qué? ¿Por qué lo Porque igual considero? también o sea, es un abuso también, porque pues primero llegaba con gente extraña a su casa y pues también intentaban sobrepasarse con todos, con ella y con la mamá, según lo que dice ahí. Y por eso generaba, digamos, los insultos que dice ella, como más violencia. Sí, perfecto. No, sí, evidentemente, esta parte creo que es importante marcarla y tenerla en cuenta. Mi papá llegaba tomado, eso es un tema de consumo, lo tengo ahí. Pero hay otro tema aquí que dice, llegaba con amigos que se trataban de sobrepasar conmigo, con mi mamá. Yo muchas veces los insultaba, los sacaba a palo de la casa. Por ahora voy a marcar acá hasta este punto. Y le digo clic, crear cita. Me acuerdo que muchas veces los insultaba, los sacaba a palo de la casa y lo único que mi papá decía era, mija, me encanta la forma suya de ser, nunca se deja de nadie. Bueno, ustedes me dicen, ustedes son las investigadoras. Pero uno al ver que lo respaldara, lo defendiera a uno, cuando le fueran a faltar al respeto, no. Esto ha sido una transcripción simultánea a través de un software, entonces por eso a veces se aparecen cositas como esta. Era una familia de características muy machistas. ¿Creen ustedes que el machismo puede llegar a generar? Sí, Sí, profe. sí, profesor, ¿Y también. por qué? Porque se genera ese, como ese poder, ¿sí? O sea, digamos, de cierta manera, entonces yo soy el que mando y se hace lo que yo digo y sí, no sé. Bien, 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 bien. Antes de continuar, yo quiero contarles algo. Digamos que este ejercicio, como ustedes se están dando cuenta, este ejercicio, miren que yo lo pongo como una actividad para que nosotros más o menos nos imaginemos. Pero aquí realmente una persona que va a tener un criterio muy fuerte de marcar es una persona que conoce muy bien del tema. Entonces, lo que quiero decir es que usted en este momento va a empezar a conectar con su marco teórico, va a empezar a conectar con sus conocimientos alrededor del tema. Y cuando ustedes me dicen, marque la parte del machismo, yo digo, claro, estamos de acuerdo. Sin embargo, miren que yo les digo, ¿y por qué? Y ahí cuando uno dice por qué, empieza como a tener, llamémoslo como una restricción, porque uno no conoce pues del tema, es un ejercicio que estamos llevando a cabo. Sin embargo, cuando ustedes van a marcar en sus entrevistas y en lo que ustedes encuentran, se supone que ustedes deben manejar el tema a profundidad y pues que esto nos va a permitir, llamémoslo, pues nos va a permitir, por supuesto, tener en nuestro caso ya unos criterios y unos argumentos muy fuertes para poder pues trabajar esto. ¿Listo? Entonces eso era como una especie de pare allí. Sigo por acá. Voy a seguir con este trabajo. Me he puesto un poquitico para abajo para descansar un poco el ejercicio. Muy marcadas por mi mamá porque de todas maneras si había un plato de comida era para mis hermanos hombres. Si había un plato de comida era para mis hermanos hombres. Creo que es importante marcarla. Para mí, mamá, ni para mí había nada. El resto era para mi papá. Aunque yo también siento que fue como el hecho de que yo físicamente me pareciera mucho a mi papá. Mis hermanos eran blancos igual de que mi mamá y la forma de ser muy parecidos a ella. Y pienso que mi mamá me rechazaba era por eso. Mi mamá me rechazaba. Creo que Esa esta parte. parte es importante. Dime, escuchamos por allí.
Ah, no, no, que esa parte. ¿Y por qué? Porque ella dice que, pues que ella siente que muchas veces como que no pudo tener una buena conexión de la mamá, por lo que la rechazaba por ese tipo de cosas. Pienso yo, no sé. Perfecto. No, 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 estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Seguimos el ejercicio. Era por eso. Yo con mi mamá nunca tuvimos una cercanía. Yo con mi mamá nunca tuvimos una cercanía. Bueno, aquí la idea es, por supuesto, conmigo fue la más dura. Si yo me caía y me miraba si me sonaba o no. Nunca fue a mi colegio. Miren, este punto. Nunca fue a mi colegio como educadores y más que lo que estamos haciendo es investigar este tipo de factores relacionados con la parte de desempeño y esto es lo que realmente nos empieza a dar a nosotros elementos. Ninguna de las reuniones de padres de familia ni nada. Miren que en este caso nunca fue a mi colegio. Yo puedo extender esta cita hasta por acá. Yo siempre la trataba de entender, a pesar de que era muy pequeña, decía, pobrecita, pues ella piensa que me parezco a mi papá. Y pues como mi papá la golpeaba y la trataba mal, estas citas. Entonces, este es un ejercicio de filtrado de información que se hace en el texto, en textos. Como a los 8 años yo le dejé de tener miedo a mi papá borracho. Miren que vuelve, le dejé de tener miedo a mi papá borracho, vuelve aquí digamos, a marcar la condición. Entonces mi papá, por eso le tenía, no sé qué, tenía una tiendecita. Bueno, este es un proceso de filtrado de información que se lleva a cabo a través de texto. Todas estas cositas que están acá, llamémoslo estos marcadores, finalmente se convierten en citas. Miren que acá en inicio, voy acá a la pestaña de inicio, voy acá a citas y miren que nos quedaron todas nuestras marcaciones guardadas. Es importante que no se me vayan a confundir, por favor. Recuerden que citas, en este caso, no corresponde a las citas, digámoslo, bibliográficas, sino son las marcaciones. Por eso muchas veces nosotros le llamamos o voces o unidades de información. Sigo por acá. Bueno, profesor, pero resulta que en mi caso yo he venido trabajando con fotografías. ¿Cómo se hace el proceso para hacer un filtrado de información con fotografías? Vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a ir a una imagen, en este caso, digamos, esta, donde podemos nosotros observar pues una cantidad de elementos en esta imagen. Miremos que, por ejemplo, aquí Homero está pues agrediendo a Bart. Y esto se convierte, llamémoslo, en un elemento que nos puede llegar a llamar la atención en nuestra investigación. Entonces lo que hacemos es, ponemos el mouse, por ejemplo, voy a generar un cuadrado, voy a generar un cuadradito. Entonces voy a colocar el mouse, digámoslo por acá, arrastro y voy a tomar ese pedazo donde están agrediendo a Bart. Es como lo que hacíamos nosotros de resaltar. Le doy clic derecho y le digo crear cita libre. Y miren que ya me generó mi marcador. En este caso miren que es 2.1 y en el 2.1, ¿por qué 2? Porque es el documento 2, la primera cita. Me llama mucho la atención, por supuesto, el comportamiento de Maggie. El comportamiento de Maggie aquí está generando cosas. Miren que en este caso Lisa también está llevando a cabo aquí un proceder que nos puede llamar la atención. Miren que en este caso lo que hacemos es empezar a marcar elementos de los datos que tenemos que nos pueden llegar a llamar la atención. Esto es como, pero sobre todo que nos aproximen a responder nuestra pregunta de investigación. Miren que en este caso, si yo marcara este pedazo amarillo, pues no me está dando, digamos, nada. A esto se refiere el proceso de filtrado o algunos autores lo llaman destilación de la información. Lo mismo si estamos en otra imagen. Miren que en este caso, pues digamos, Homero está consumiendo alcohol. Miren que aquí tienen muchas, llamémoslo, cervezas y Bart está observando esta situación. Entonces digamos que podemos marcar aquí cita libre. También pudiésemos marcar, por ejemplo, solamente las cervezas, además de esto. Es decir,
ya vemos, no sé, miremos este corazón digamos que pues sí, interesante, pero no sé hasta qué punto podría estar relacionado dependiendo de la interpretación que ustedes le den al proceso. Bien, vamos entonces al siguiente paso. El siguiente paso, no el siguiente paso, la siguiente forma de filtrar información también lo podemos tener en nuestros videos. Miren que nosotros aquí en el video, pues vemos por ejemplo a Bart y a Homero en una situación, digamos, de discusión, pues. Entonces yo lo que hago es empezar a observar el video poco a poco e ir marcando lo que está pasando. Aquí en la parte inferior me aparece llamémoslo como una especie de dial, como una especie de cursor que nos permite a nosotros ir navegando por el video. Y en este caso, básicamente yo quiero tomar acá un punto relacionado con la violencia de Homero hacia Bart. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es súper sencillo. Pongo el cursor en el punto donde quiero iniciar mi cita y vengo acá en esta parte derecha que también me aparece pues el mismo cursor, sin que me aparezca el cursor que están viendo de doble flecha, sino un poquitico más arriba, marco, doy clic y arrastro. Y arrastro. Entonces, por ejemplo, hasta aquí voy a mirar a ver cómo me fue en la cita, a ver si la marqué completa. Hasta ahí. Voy a solamente a marcar la agresión de Homero. Entonces hasta aquí. Y pues esta la puedo, pues básicamente, digamos, configurar. Ahora, después de esto voy a ir a la agresión de Bart. Miren que Bart en este momento lo que hizo fue tomar el cepillo eléctrico. Voy a marcar, voy a alargarlo, no importa hasta dónde, pero acá voy a ir a mirar hasta dónde está la agresión de Bart. Digamos que hasta aquí. Entonces voy a mirar las agresiones de Bart y a su vez después de esto voy a mirar las agresiones de Homero. Entonces lo que hago es subir, llamémoslo así. Sigo entonces aquí con el dial, de hecho lo puedo manejar también desde esta parte. Y voy a mirar entonces ahora la agresión de Homero. Voy a tomar por ejemplo este punto inicial, marco, alargo hasta donde ustedes consideren y voy bajando y miro la agresión de Homero en este caso. Y vuelvo y marco. Acá, al simplemente, digámoslo, arrastrar, se me generan las citas. Este mismo ejercicio lo vamos a encontrar mucho también en audio. En audio, ¿qué es lo que pasa? Que pues, digamos que la diferencia, por supuesto, del video anterior, pues es que no vamos a tener imagen, sino vamos a tener es una entrevista. ¿Tú sabes qué? Entonces, ¡Un bolso! básicamente, aquí, bueno, Muy bien, contaré una historia sobre un hombre cuyo suegro le dio un empleo de... Entonces lo que se hace básicamente es muy similar a lo que hicimos, es ir mirando, ir repasando qué es lo que se dice, marcamos la cita que consideramos y la podemos, digamos que, reconfigurar antes o después. Esto es muy similar a lo que hicimos en el texto. Es básicamente señalar pedazos de nuestras entrevistas, fragmentos de nuestras entrevistas y generar unas citas correspondientes a esto. Esto está, entonces, digamos que hasta este punto, hemos llegado acá, voy a irme a la pestaña inicio, voy a irme acá a citas, y en citas miren que tenemos las citas del documento de texto, las citas de video, las citas de audio y las citas de imagen. Si ustedes le dan clic, por ejemplo, encima de alguna de estas citas, pues lo que va a hacer es mostrarnos la parte del documento y digamos la parte donde nosotros hemos marcado. Voy aquí al botón citas y entonces digamos le puedo dar clic y aquí puedo observar. Lisa, ¿quieres cantar una canción? Los santos van. Aquí en el del video podría entonces miren que uno pasa el mouse y simplemente va viendo el pedacito que hemos marcado. Voy a irme a esta cita que es un poquito más larguita y miren que aquí ha quedado el pedazo de cita o de unidad de información o llamémoslo de las voces que hemos marcado, que también es un término que se utiliza mucho.
Este es entonces el proceso de filtrado de información. El proceso de filtrado de información está ligado a nuestra pregunta de investigación. Si mi pregunta de investigación hubiese sido otra, las marcaciones y mi orientación y mi direccionamiento que le he dado a la investigación, pues puede llegar a cambiar, por supuesto, porque va a depender 100% de lo que yo esté plasmando en mi pregunta de investigación. Como ustedes se pueden dar cuenta, la clave está en tener una pregunta de investigación clara. Si uno tiene clara la pregunta de investigación, pues obviamente nos va a ir muy bien. Abren en este momento entonces los micrófonos para que ustedes, por favor, me cuenten cómo les fue, qué dudas tienen, qué elementos tenemos por allí para preguntar, qué inquietudes. Este es el segundo paso de nuestro proceso. Primero alistamiento, luego filtrado de información y ahí vimos en texto, en audio, en video y en imagen. Abramos entonces preguntas por allí. ¿Qué preguntas tienen? Faisuli, ¿cómo te fue con la conexión? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Bien? Ay, te agradezco muchísimo. Sí, súper claro, clarito todo. Listo, excelente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esta clase queda grabada, ¿cierto? Sí, esta clase Ok. queda grabada. Quisiera, por Porque, digamos, favor, o sea, está chévere, pero siempre está como extensa, entonces yo pienso que es mejor como ver el video e ir haciéndolo paso a paso para uno ver como, Bien. Les puedo pedir un gran favor. Mientras la pregunta, sé que muchas, tienen preguntas respecto a su tema, cómo les ha ido. Si pueden ustedes, por favor, abrir su cámara durante la pregunta y si quieren volver a cerrar, no importa. Pero sí, mientras la pregunta, porfa, abramos la cámara. Entonces, bueno, escuchamos. Profe, una pregunta. Espérate un momentito, por favor. No te veo. ¿Me vas a tomar una foto? ¿Qué vas a hacer? Permíteme. Qué pena. No, permíteme un momentito. Permíteme un momentito, si eres tan amable. Ahora sí, ya por acá. Dame un momento. Listo. Bueno. No. Changos. Dame un momentito. No. Momento. Es una pregunta rápida. No, espérate un momentito. Es que lo que pasa es que Es que no sé si te voy a salir de... Vamos a ver, ahora sí. Me da pena. Ya, ahora sí. Bueno, ¿cuál es tu pregunta entonces? Bueno, es que tú en la parte del audio dijiste como clic derecho y uno le da como cita libre. Es que no sé, desde tu, bueno, yo no sé si utilizas Windows o Mac, no sé. Sí. Pero es que no sé por qué yo lo estaba haciendo como de una forma diferente. Porque cuando es Windows, bueno, el computador normal, Apple no, uno le da como pausa al audio y pone marcar el inicio de la cita, le da play, después le pone pausa y después le pone como crear cita a partir del punto de inicio. Súper de acuerdo. Es que me sale así porque desde mi computadora le da así, pero es que no escuché esa parte bien y dije, ¿será que lo estoy haciendo mal? Pero pues... Bueno, pues entonces, ¿qué me ha opinas? quedado grabado. No te preocupes. Repitámoslo. Repitamos este pedacito del audio, que es que en audio, y es que me parece también muy, muy pertinente tu pregunta, porque es que ustedes van a trabajar con varios, seguramente entrevistas en audios, entonces esta parte seguramente la harán. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos entonces, digámoslo, el cursor. Tenemos el cursor por aquí. Y lo que hago es básicamente poner el mouse. Ustedes van escuchando la entrevista. Entonces no soy tan lista como tú. No todos podemos ir al colegio, morones. Digamos, ese pedazo me parece importante, no sé. Entonces ustedes lo que hacen es poner el mouse, simplemente, clic y arrastrar.
clic y arrastrar. Y él genera la cita solita. Miren, clic y arrastro. Y ya, miren que me generó la cita. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es que después, si ustedes quieren modificarla, entonces la arrastran. Ah, me pasé un poquito o no, me falta un poquito por acá. Y simplemente le dan clic allí donde lo quieren dejar. El pedazo de cita que ustedes vayan. Y aquí hay un ¡Dignidad! ¡Oh, no conoces la dignidad cuando la ves! Simplemente me reproduce ese pedazo. Entonces lo que hago es clic, arrastrar. Clic, arrastrar. Y por último, lo que puedo hacer es, llamémoslo, configurar el pedacito donde está la cita. ¿Cómo sé cuánto se pasa o cuánto no? Pues le pongo play. Yo quiero, pero me Uy, no, aquí me pasé. Entonces, digamos, se pone un poquito menos y voy a escuchar. aflojaría la lengua. ¿Quieres hablar? Eso es, digamos que el trabajo. Ah, sí. Es que cuando a veces lo he hecho así, ay, no, yo no sé si por qué, pero como que se me corre un montón la cita y yo no. Y como que me pasa lo que te dijo, si no, uy, no, me han pasado unas porque hay citas que son muy pegadas. Sí, y yo, ay, sí, Dios sí, mío. sí. Pero no te afanes, hagamos una cosa si quieres. Podemos, si tú quieres, me puedes compartir pantalla. Ah, bueno, otra cosa que creo que te va a servir mucho es lo siguiente, lo que te voy a mostrar. Aquí digamos, con el mouse, hay dos formas de hacerlo, vamos a ver. Yo lo hago con el mouse del computador portátil, que es poner los dos deditos y como cuando uno va a aumentar una imagen. Entonces miren que yo cuando pongo el cursor aquí y hago como si voy a aumentar una imagen, miren que sube el zoom ¡Ver, anda, habla! ¡Cuéntales una de tus historias de telenovela! Y miren que ya se puede, digamos que visualizar un poco mejor. Y lo mismo lo reduzco. Si ustedes no lo quieren hacer de esta manera, lo que pueden hacer es con control, oprimiendo control, manteniendo control y con más, y va a hacer lo mismo. O control y menos, y va a hacer lo mismo. Nos va a permitir, llamémoslo, ver un poco más amplia Sí, claro. Sí, tienes razón. y ya es más fácil de hacerlo, Pasa porque eso. sí, tienes toda la razón. Uno dice, uy, quedó muy pegadito, no, pues lo que hago es aumentarlo. Lo mismo con la imagen. La imagen se puede agrandar y se puede empezar a marcar. Esto era entonces. Te agradezco mucho por la pregunta. Listo, profe, gracias, ya me quedo por ahí. A ti. Bueno, ¿quién más por aquí con preguntas? ¿Alguien más? Miren que todas esas preguntas son muy valiosas y creo que nos pueden ayudar mucho. ¿Alguna pregunta más por aquí? Están muy tímidos, muy tímidas. Bueno, no importa. Vamos entonces a la parte del trabajo, a la parte de nuestras asignaciones y lo que tengo pues para ustedes. Quería hacerles una pregunta antes de seguir. ¿Quiénes de ustedes están trabajando con los datos de los profesores? No con esta parte de las familias con disfuncionalidad familiar, sino familias con factores de disfuncionalidad, sino la parte de los profesores, todo esto que tiene que ver con las características de calidad de los profesores. ¿Alguien? ¿Nadie? Esta que estoy presentando acá. Bueno, recuerden que hay dos opciones. Vamos a hacer este ejercicio. Con los datos que se trabajaron desde la parte de disfuncionalidad y otro que está relacionado a los profesores. No sé si de pronto es que siento que no hay claridad. ¿Se acuerdan que teníamos dos opciones de descargar datos? Una de disfuncionalidad, otra de profesores, o estamos locos? Me cuentan. Sí, profe, está claro. Yo tengo la de familias, entonces está claro. Bien. ¿Quién tiene de profesores? ¿Quién va a trabajar con los datos de profesores? ¿Nadie? ¿Todos van a trabajar con familias disfuncionales?
Bueno, vamos a ver, entonces vamos a pasar las asignaciones. Entonces vamos para acá. Entonces pilas. Bueno, esto es manos a la obra. Esto ya lo hicimos. Vamos a ver. Profe, qué pena, porque la pregunta es que yo vi que, pues, yo abrí los dos documentos y pues el primero, el de familias, era como 6 hojas y el otro era una hojita, era como preguntas muy cerradas, muy, o sea, respondían muy cerrado, muy concreto, pienso yo. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Me vas a No, enseñar otra excelente, cosa? gracias. La pregunta va dirigida simplemente a las personas que tengan, digamos que el interés de mirar lo que se habla acerca de la calidad de los profesores, qué características tienen los buenos profesores, pues serían por ese lado. Y las personas que quieren entonces irse por el lado de, venga, hacemos un análisis de los factores de disfuncionalidad familiar. Esto ya más, llamémoslo, de orden de lo que les llame un poquito más la atención. Sí, esto es más de llamarla, de lo que les guste, de lo que les parezca interesante. Sin embargo, aquí viene la asignación. Y pilas acá, por favor, porque esto sí, ya necesitamos empezar a darle a esto dinámica porque tenemos unas metas claras. Ya nosotros necesitamos empezar a producir en este momento en términos de nuestro trabajo de grado. Entonces miren lo que aparece aquí como asignación. Dice, con un contenido producto de la recolección de la información, llevar a cabo un proceso de organización y filtrado de información en un software de análisis de datos. ¿Qué quiere decir esto? Les tengo dos opciones, pero la idea es que todos deben trabajar. Absolutamente todos, todas deben trabajar. ¿Cuál es la opción? Lo primero, como se supone que ustedes ya recolectaron su información, ustedes ya esto ya tienen ustedes entrevistas, ya tienen ustedes fotografías, datos, bueno, dependiendo como ustedes lo hayan llevado a cabo. Entonces, como se supone que ustedes ya lo tienen, ¿cuál es la tarea? La tarea básicamente es que ustedes van a organizar la información en una carpeta, van a incluir eso en el Atlas TI y van a marcar la información. Por eso he colocado acá, que les voy ahora sí a poner llevar. Ya, es que tenía ahí como un errorcillo que me faltaban unos. Entonces, la tarea es, si usted ya tiene entrevistas, si usted ya tiene datos, si tiene sus entrevistas transcritas o las tiene en audio, tiene video, tiene imágenes, puede empezar usted su proceso, de marcación, destilación de información con los datos de su trabajo de grado. Si usted no tiene datos, para dentro de 8 días debe hacer este filtrado de información con toda la entrevista, con todas las imágenes y con el audio en el caso de familias disfuncionales o profesores o características de los profesores. ¿Está claro? ¿Está fácil? Me cuentan. ¿Entendida la actividad? Profe, una pregunta. Dime. O sea, Pero abra su pantalla porque no es que quiero verla, hombre. profe, no sé si es que esa cámara, yo no sé. No importa, yo sí sé, abra la cámara, que es que eso uno ahí hablándole a una C. ¡Ay, bebés! ¿Qué? Abra pues la cámara. No te veo. No, bebé. No, señora. Profe, pero ya no la tengo bloqueada. Bueno, no importa, dime cuál es la pregunta. No sé por qué no me dejo. Bueno, no importa. Profe, mira, tenemos que entonces reunir las entrevistas o los datos, toda la información que tenemos, y ir aplicándola a nuestro software para ir organizando, o sea, trasladarla, Sí, organizarla, sí. pero lo organizo. Y empezar a filtrar y marcar información. O sea, la información más importante, la información relevante. Lo No, puntual. no sé si es la más importante, es la información que realmente te va a dar a ti
elementos para aproximarte a la pregunta de investigación. Ejemplo. Ok. Ejemplo. ¿Cuáles son los factores de disfuncionalidad familiar? Mi papá llega tomado. Uy, como que aquí la cosa está... Entonces, no lo llamamos información importante, porque si no, entonces me van a decir, pero eso ¿cuándo es importante o cuándo no? Llamemos que se marca la información que esté conectada a la pregunta de investigación. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno, Sí, señor. Gracias. perfecto. Entonces, bueno, por lo pronto voy a dejar entonces de grabar. Hasta aquí yo creo que la sesión la podemos, en una parte que es la parte de la grabación, finalizarla y pues continuamos con otras dudas que tenemos allí.